Malestar en el campo. Carvap convocó a una reunión abierta con foco en 3 factores hoy letales para el campo. Este jueves 17 de julio, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, más conocida como Carvap, reunirá a productores en la localidad bonaerense de 9 de julio para debatir la rentabilidad cero que hoy agobia al agro argentino. Pusieron sobre la mesa 3 factores letales para el campo: precios deprimidos, costos en alza y una presión impositiva que alcanza el 63,6% de la renta agrícola, según el último índice de la Fundación FADA. El índice FADA detalla que, tras pagar tributos nacionales, provinciales y municipales, el productor cede casi 2/3 de su renta. Entre 800.000 y 1 millón de hectáreas continúan anegadas en el oeste bonaerense. Caminos rurales intransitables en 9 de julio, Carlos Casares y Peguajó bloquean la salida de granos y el ingreso de insumos. Mañana, el presidente Javier Milei va a recibir a la mesa de enlace. Las entidades reclamarán retenciones cero y reglas claras antes de la próxima campaña. Del otro lado, tenemos al presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kowarski. ¿Cómo estás, Ignacio? Gracias por recibirnos nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, los va a recibir Milei a la mesa de enlace. Sí, va a recibir a la mesa de enlace nacional. La verdad que era algo que desde nuestra entidad de Carvap, a través de CRA, veníamos pidiendo hace rato. Sí. No es porque tengamos coronita, la verdad que tu público debe ser súper amplio. Sí. Y es difícil contar lo que pasa a los productores agropecuarios, pero la verdad que la presión impositiva, esto que todo el mundo paga impuestos, todo el mundo no llega a fin de mes, pero también hay que decir que la idea esta de que al campo hay que sacarle y que nos quejamos, pues nos quejamos, viene impuesto de un gobierno que justamente, con lo que venías hablando anteriormente, generación de empleo y pobreza e inflación no resolvió nunca nada. De hecho, hay unas placas dando vueltas de cómo es la diferencia de la empleabilidad hoy respecto al 2012. Entonces, a todos aquellos que creen que el campo está bien sacarle y que hay que sacarle para repartirle y demás, bueno, eso se ha intentado durante muchísimos años y así no fue, ¿no? La particularidad de por qué entendemos que está bueno que primero haya una señal política que el presidente reciba a la mesa de enlace nacional es porque hay un trato diferencial, porque además de todos los impuestos que se pagan también retenciones, que es un impuesto que va derecho al precio. O sea, es como, además de ganancias, además de todo lo que se paga, que paga cualquier o mucho de las personas de la Argentina, a lo que vos cobras te cobran directamente el 33%, se te lo llevan. Entonces, por eso, el 33% de retenciones más todo el resto de impuestos globales, de municipales, provinciales y nacionales, componen el 70% de tu producción, se va en impuestos. Con el otro 30%, el productor tiene que volver a alquilar los campos, volver a sembrar, volver a pagar los servicios. Entonces te dicen algunos, che, si te va mal, ¿por qué no haces otra cosa? Bueno, está bien, si querés hacer otra cosa, pero ¿quién lo va a hacer si no hay Ignacio, vos sabés que me leíste la mente porque justo te iba a preguntar eso. La vez anterior que yo te entrevisté, que estuvimos hablando también de esta situación, yo leía comentarios que a mí me hierven la sangre, ¿viste? Me salta el tano loco, donde veía comentarios de, esto lo digo con respeto, yo sé que no son todos, son algunos descerebrados como siempre hay en algún lado, de algunos fanáticos del gobierno que en lugar de decir sí, estaría bueno que se acuerde, decían, y bueno, si no le gusta que laburen de otra cosa. Ante eso, ¿qué respondés? ¿No te da bronca cuando escuchás gente que dice eso? Que es muy parecido al discurso que tenía el kirchnerismo. Sí, es muy parecida. Bronca, no, yo creo que, primero, lo que son fanáticos no vale la pena ni calentarse. De hecho, a veces por haber dicho estas cosas, a mí particularmente por ser presidente de esta entidad me han dicho que soy un cuca, un kirchnerista y un montón de cosas. Y la verdad que si sos del agro, si hay algo y sos dirigente de agro, es muy difícil que vos puedas bancar un gobierno kirchnerista. O sea, claro, tiene que haber alguna otra cosa. Entonces no hay chance, ¿eh? Los dejo tranquilos a alguno que cree que esto es un lobismo contra Milei. Entonces, como entendemos que le tiene que ir bien a Milei porque viene a hacer las cosas distintas y está bancando la macro y hizo algo que no pensamos que era posible, le queremos decir que la única manera que este país arranque es con producción. Si nosotros no hacemos bisagra entre la parte financiera, que fue este piloto que tuvimos de emergencia, como fue Caputo, con toda la libertad que le dio Milei y su equipo, con producción, sábana es corta, porque empieza vencimiento de los intereses, hay que ver cómo, de qué manera se empieza a generar empleo y demás, porque el crecimiento del 6% es un rebote de la caída del 9%. La Argentina no crece hace 17 años. No es culpa de este gobierno hace 2, pero hace 17 que no crece. Si ahora acomodamos la macro, si no empalmamos con crecimiento real de producción, y para eso es que necesitamos que bajen impuestos, no especiales, no que nos bajen ganancias, IVA, no, que nos bajen los que nos diferencian del resto de la economía argentina. Esto no despega. El agro, cuando
sacó las retenciones Macri, produjo 113% más de trigo de un año a otro, y eso es guita, eso es producción, eso es flete para los camioneros, gasol, gomero, alambrador, pulverizador, ingeniero, todo lo que pasa en el Sí, interior para los que no conocen, vivimos de eso, ¿no? pueblos que se reactivan. Y que se cobra IVA, el IVA es Mm. malísimo, es bastante, digamos, duro, porque lo paga el pobre con el 21% en el fideo, pero lo pagamos todos, pero se recauda muchísima guita, más del 70% de lo recaudado de la nación es IVA. Entonces, retenciones es mucho menos, si lo devolvemos con producción, toda la cadena, todo lo que se factura, todo el flete, todo lo que se factura paga IVA. Bueno, eso va derecho al Estado Nacional, y eso es lo que tiene que entender este gobierno y dejar de tener miedo. ¿Por qué creemos nosotros que hay que decirlo claramente? Porque para mí, este excelente piloto de emergencia que tuvimos, que es Caputo, no tiene tanta pata productivista. Entonces, hay que bancarlo en eso, hay que acompañarlo y hay que darle una mano y decirle, che, esto es lo que te queremos mostrar, esto es lo que queremos lograr, danos oído, danos escucha y debatámoslo, que hasta ahora no lo hemos hecho, no lo hemos podido hacer en 2 años. Todo lo que hemos ido viendo ha sido a tiro de virome de un decreto por 3 meses, por 6 meses y demás, pero nunca se logró una reunión, un acuerdo. Entonces, es eso. Entonces, no es que nosotros tenemos coronita y no es que queremos. ¿Qué pasa cuando me dicen eso? Me dice largo, de, che, si no te gusta, hacer otra cosa. En verdad, muchachos, cada vez que va pasando eso, cada vez va quedando en menos manos, pero a su vez que va quedando cada vez en menos manos, llegás a las cosas que no se quiere, a que solamente se haga un solo cultivo, que solamente aquellas áreas más lejanas a los puertos, que es todo el norte, que está tan necesitado de dejar de vivir del Estado, porque todas las provincias del norte viven del Estado, sí tienen la posibilidad de producir con el agro, pero estos números te dejan afuera. Empecemos a producir trabajo genuino. Vos vas a Formosa, vas a todos esos lugares, el 70% de la mano de obra depende del Estado, y justamente lo que estamos diciendo nosotros es con producción propia, y no la minería de acá a 5 años, no un rigui de 500 palos verdes de acá no sé cuánto. El agro entierra todos los años solamente en agricultura más de 12.000 millones de dólares. Más de lo que te ha puesto, entonces, son más de 200.000 millones de dólares que ha puesto el agro nos han quitado en los últimos 20 años. Todos esos números, ¿dónde están? Se los afanaron gobiernos detestables. Bueno, ahora lo que queremos decir es, dejen la plata a los privados, no intervengan en el mercado del productor, porque esto es, para decirlo así, todos los libertarios, bueno, no intervengan, dejen la plata al privado, que es lo que estamos pidiendo, y van a ver cómo se lo devolvemos con producción y con crecimiento, ¿sí? Después viene todo el resto, por supuesto, después viene el debate de cómo se equilibra digamos, lo financiero, cómo bancan esto que no puede llegar a entrar, que las retenciones. Muchachos, no hay nada más marcado que se vende. El agro no vende todo el año, vende en los momentos cruciales, cuando tiene que pagar alquileres, cuando tiene que pagar insumos. Entonces, probablemente si bajás alguna retención de acá a los próximos, no sé, sacás retenciones de trigo y cebada, si hubiera sembrado más, si hubiese fertilizado más, a vos no te impactaba, porque igual no se iba a liquidar, pero sí hubiésemos sembrado mucho más. Y cuando nosotros sembramos más, compramos más semilla, compramos más fertilizante, pedimos más flete, alquilamos más campo, todo eso. Y eso, parte productivista, es la que hay que llevárselo a un excelente piloto de emergencia que fue en la financiero, en la mesa de negocio. Caputo es un crack. Ahora, la parte productivista me parece que hay que dar una mano. Y estamos a disposición, no es más que eso, no es decir, che, no nos importa nada el equilibrio fiscal, bajar la retención, al contrario, nadie más que nosotros quiere que el Estado sea chico, que nos deje jugar como privado, pero es chico en un montón de cosas, pero a nosotros, digamos, no sé, centralizó el INTA, sacó un montón de cosas, pero mientras tanto el agro le sigue sacando 33 de retenciones. Entonces, son debates que hay que tener, nada más. Son debates que necesitamos tener, son debates que va a hacer que se encauce un montón de productores que hoy no le dan los números y están mirando para todos costados a ver qué hace. Desde Carvap hablaron de factores letales para la producción. ¿Qué gestos concretos del gobierno considerarían un punto de inflexión para restablecer la confianza del campo, más allá de lo que vos estabas diciendo recién? Y ante un borrador del presupuesto donde no se contemplan bajas de retenciones para todo el año que viene, en el 2026, cuando mirás, y incluso en las proyecciones que alguna vez encontré del Banco Central, prevé empezar a recaudar más en minería, más en energía, más, o sea, gas y petróleo, más en otras cosas, pero con el agro siempre igual. Eso es porque no se prevé ningún cambio en nada. Y para el año que viene concretamente el borrador no dice que va a correr retenciones porque no hay crecimiento. Entonces, ¿cuáles son señales concretas? Che, mirá, ¿cuánto te sale quitarle retenciones a la carne? ¿Cuánto te sale Estado quitarle retenciones y trigo y cebada? Pero no bajarle y postergarle por un tiempo, quitársela como se hizo con lechería, como se hizo con la economía regional. Entonces, esas son las cosas concretas, ¿no? La eliminación de impuestos. Así como se achica gastos, bueno, empezar a eliminar impuestos que se devuelve con producción. Esas son cosas concretas. Después hay temas fundamentales para los argentinos, infraestructura. Nosotros no podemos
ni siquiera viajar por la ruta, imagínense sacar camiones de No, cereal con eso es una 28.000 kilos. locura. Entonces, el kirchnerismo ha hecho amigos muy poderosos de gremio, pero ha destruido los trenes. La verdad que habría que pensar, como hizo Macri en algún momento, de ver de qué líneas de trenes son viables de volver a poner en marcha para reducir flete y para sacar camiones de la ruta. Y a los camiones hay que dejarlos tranquilos, porque el flete, en vez de hacer un flete, no sé, de Trenquelauquen a Bahía Blanca, probablemente hasta el precio va a ser un flete desde un campo hasta el acopio más caro, que va a suplir lo que no viaja en kilómetros. O sea, porque lo que se abarata en trenes se puede pasar a cosas, ¿no? Entonces, sacamos camiones de la ruta, van a durar mucho más. Hoy viaja todo por ruta, es imposible que duren Sí. las rutas así. Sí, porque se destrozan, tal cual. Se destrozan. Ignacio, para no quitarte más tiempo y agradecerte, porque sé que andan a mil y aparte está trabajando, así que tomarte estos minutos para poder charlar. ¿Cómo ves parada la mesa de enlace para la reunión de mañana con el presidente de la República? Bueno, vamos a ver. La verdad que hasta ahora ha sido un trato un poco desigual. Hay una sola entidad que era la que tenía diálogo por haber sido más cercana a todos los poderes de turno. Fue cercana a este, pero también fue cercana a Massa, fue cercana a Alberto, fue cercana a todos los poderes de turno. Así trabaja y está bien, pero hoy es un presidente que considera la oportunidad que recibe a toda la mesa de enlace. Para mí tiene que ser un puntapié para empezar a tener reuniones con el ministro de Economía de Trabajo. Así que yo la veo bien, la veo con un buen gesto de esta entidad haberla logrado, haberla propuesto. Nosotros particularmente me habrán escuchado y él mismo, el dirigente este habrá leído en 1000 lugares que lo venimos proponiendo, lo venimos diciendo que el campo, la representación está en las 4 entidades, no en una. Por eso es necesario decir, ahora sí el campo se va a reunir con el presidente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la mesa de enlace tiene que hacerse fuerte y laburar para que podamos lograr mayor producción que lo que dice la Argentina. Entonces, la veo bien. Yo quiero que le vaya bien a esta mesa de enlace porque tiene grandes oportunidades de la mano de un gobierno que al fin dice que del pozo que nos han metido durante tantos años se sale con inversión. Pero para que haya inversión, como dice bien el presidente, tiene que haber ahorro. Y para que haya ahorro tiene que haber renta. ¿Sí? Entonces, yo creo que está todo dado para que esta mesa de enlace le vaya bien, se la tiene que creer, tiene que laburar, tiene que coordinarse bien y van a ver que puede haber un salto muy grande como lo han hecho Brasil, lo ha hecho Paraguay. Todos los países vecinos crecieron, porque no tuvieron kirchnerismo, por supuesto, pero crecieron bajando impuestos y poniéndose en un norte, porque Brasil ha tenido a Lula, ha tenido un montón de presidentes distintos, sin embargo, siguen creciendo en producción. Hay una política de Estado, claro. Hay política de Estado, entonces eso necesitamos marcar con este gobierno. Triplicaron la producción en 15 años, triplicaron, es una locura. Brasil venía a ver cómo hacíamos agricultura, venía a ver cómo hacíamos ganadería, venía a ver cómo hacíamos lechería, ya nos superaron en todo. Entonces, eso es lo que queremos llevar con esta mesa de enlace a un gobierno que entendemos tiene la mirada puesta en la oportunidad en el agro. Ignacio, la última que te hago. ¿Qué opinas del desguace del INTA? Duro, porque no se consideró muchas cosas que se hicieron aportes, y esto no tenía que ver con oponerse a sacar todos los que no laburan, de eso estamos todos de acuerdo, hay que sacarlo en Senasa, hay que sacarlo en el INTA, hay que sacarlo en todo. Ahora, ir ya por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, disolver el consejo, que donde estaba no solamente las cuatro entidades, sino una entidad técnica prestigiosa en el mundo como es CREA, más universidades. No todas las universidades, porque sean universidades, son antro-kirchneristas o peronistas, eso hay que decirlo. Entonces, disolverlo así como se disolvió y ahora hacerle sacado el poder y van a quedar como una especie de consejo consultivo, una cosa, nada, ahí puesta, pero la decisión la tiene el gobierno de turno, es súper peligroso. Porque no sabemos qué va a hacer este gobierno y no sabemos qué va a hacer el gobierno de acá, otro gobierno de acá 10, 15 años, no sé qué va a pasar en la Argentina. Entonces, esta idea que los privados manejen y tengan el control sobre algunas partes del Estado, a nosotros nos gustaba. Y ahora que quede todo en manos del Estado, no nos gusta. Y, de nuevo, eso se propuso y se charló, pero salió por un decreto y no hubo chance de mejorarlo. Y después empiezan estas dudas de vender campo y parece que, muchachos, si vender campo fuese la salida para rentabilizar todo, todos los campos de la Argentina estarían en venta. Cuando podés producir, y muchos de los lugares del INTA ni siquiera dan renta porque se trata de investigación, de prueba y error, de un montón de cosas. Entonces, claro, el INTA tuvo muchos logros, tuvo muchas semillas que usamos en el agro, mucha tecnología de proceso que usamos hoy en el agro, ha descubierto vacunas, ha hecho un montón de cosas. Entonces, ¿había que mejorarlo y hay que mejorarlo? Sí. Lo que pasa es que la motosierra en todos lados por igual, no sé si está del todo buena. A veces hay que hacer, che, bueno, la motosierra acá estuvo bien, pues ya sacaron más de 700 despidos, más lo que llegan había por ahora, iba a haber por acuerdo, iba a haber más. Ahora, me parece que hay que usar un poquito más bisturí y dar chance de mejora a quienes entendíamos que podía haber algo. Todos dicen, mira, pero como funcionaba hasta ahora, se te colaron un montón de ñoquis.
¿Por qué no lo harían? Y porque la verdad que una cosa es laburar con un gobierno que te entendés y podés discutir las cosas, y otra vez, como nos pasaba antes, que el kirchnerismo, incluso antes de irse y perder las elecciones, metió más de 800 personas en la aduana y nadie lo sabe, metió gente en Senasa, metió de prepo, sin pasar por los consejos. Eso tienen los ejecutivos, y quien está en política sabe que esas cosas pasan. Entonces, no era necesario hacer esto tan bruto, digamos, con una entidad que todos los directores de las entidades entendían que había que mejorarlo, porque estaban empantanados con un montón de cosas. Directores del INTA entraban y les escribían en su momento cuando había chiques, y le ha pasado también a funcionarios, los mismos gremios internos, pancartas, bombo, todas esas cosas, o sea que eran tipos que vos lo tenías a favor, y ahora están enojados porque no se los escuchó, no se los consideró y no se sabe qué va a pasar. Van a las reuniones sin saber de qué se van a tratar las reuniones. Y son todos privados, son todos tipos que no viven de ser directores del INTA, porque no, ¿entendés? Entonces lo hacen porque los mandamos nosotros. Nosotros en CRA tenemos un director y lo proponemos, lo debatimos, currículum, ingeniero, qué formación tiene, cuánta formación institucional, y esa es la persona que pusimos ahí. Entonces llega un tipo del nuestro, Negro Melgarejo, de San Cayetano, es productor, tenía pulverizadora, o sea, no es un político vulgar de lo que les encanta ponerse en un sillón y no laburar. Al contrario, vos sabés la hora de ruta, volviendo a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, para estar en el consejo porque se toman en serio la cosa, porque le ponen todo, y vapulearlos así. Hay que conocerlo un poco antes de opinar y decir, ¿no? Pero los que estamos bien cerquita de todo esto y le ponemos voluntariamente tiempo a todo esto, porque nos interesa salir de la debacle del 50% pobre, inflación descomunal, las pruebas de los chicos de educación tan cada vez peor. Hoy lo que hablan de empleabilidad, justamente lo que te quería decir, si tengo 2 minutos, las placas lo que dicen es que del 2002 al 2024 creció un 39% el laburo de contrapropista, un 27% el informal, un 33% de asalariados públicos, y solamente creció un 4% de privado, de toma de empleo privado. ¿Por qué? Porque es imposible, no es imposible, pero es muy difícil hoy tomar empleo, porque sabés que está la industria del juicio, los quilombos, acuérdense la doble indemnización, todo lo que no puedes despedir gente por 2 años, todo eso hizo que en la Argentina todos los modelos de país que tuvimos hasta ahora, fuimos todos o al negreo o a laburar solo, y quedaron para ahora. Las empresas no pueden crecer, no pueden tomar mano de obra porque no están dadas las condiciones. Por eso una condición ahora necesaria, una reforma laboral, ¿sí? Entonces, eso hay que ir acompañando y eso hay que ir haciendo. Estamos saliendo de un lugar de la Argentina, a mi parecer, muy feo. Podemos llegar a un lugar mucho mejor, pero me parece que si lo hacemos discutiendo entre privados, con el Estado en este caso, lo vamos a hacer de la mejor manera. Ignacio Kowarski, presidente de Carvap. Mañana el presidente se reúne con la mesa de enlace. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Además de la mesa de enlace, nosotros tenemos una reunión que es para delegados nuestros, presidentes de las rurales, en la rural de 9 de julio, día 17 a las 9:30 de la mañana. Es abierta a productores porque, por supuesto... Así que están todos los productores invitados. Hay productores invitados, por supuesto. Es una reunión de gente de Carvap. Lo que entienda es que todos van a tener palabra, pero es una reunión nuestra, ¿no? Entonces lo que nosotros canalicemos es a través tenemos nuestras vías institucionales a través de otras rurales, a través de CRA, toda una vía institucional, pero por supuesto me parece que es una manera de escuchar a productores en cada región, porque las rentabilidades van variando según si sos más ganadero, más agricultor, un montón de cosas, ¿no? Así que esos son los pasos a seguir, y vamos a ver de qué manera establecemos una hoja de ruta para trabajar con este gobierno. Muchísimas gracias, Ignacio. Un fuerte abrazo. A ustedes por la nota. Por favor. Gracias. Saludos.